nuestro Dios. ¿Sí cree que es inspiración divina? Porque si usted cree que sí es palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, pues la vamos a recibir como debe de ser. Y pues dice tú que escuchas, buen amigo, ¿qué puede hacer? Pues atender el consejo, no mío, hermanos, sino el consejo de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13, con la ayuda del Señor. Después de leer esto, hermanos, vamos a orar al Señor y pedir de su misericordia y que Él obre en este momento. Para eso pido con todo respeto a nuestra hermana Mari López, que sea ella quien lleve a cabo esta oración para que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Después de leer Romanos capítulo 8, con la ayuda del Señor, versículo 13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, leemos y a la letra dice: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Oramos con nuestra hermana, con la ayuda del Señor, con nuestra hermana Mari López, con la ayuda del Señor. Señor, de recibir tu palabra, tu mensaje, tu consejo, Señor, a nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por el instrumento, el cual, Señor, te vales esta noche, Padre Celestial. Toma su vida en tus manos, Señor, y dirígelo tú con tu Espíritu Santo. Que cada palabra, Señor, que Él pronuncie sea dirigida por ti, mi Dios Todopoderoso. Esa palabra que trae aliento, esa palabra que es palabra de exhortación, palabra de ánimo, Señor, de los cielos. Palabra que llena nuestra vida y nuestro ser entero, mi Dios Todopoderoso. Gracias te damos por ello, Señor bendito. Gracias, Señor. Toma la vida de cada uno de nosotros, pues tú conoces la necesidad que tenemos, Señor, delante de ti, Señor. Pero sobre todo, Señor, es hambre y sed de ti, de tu palabra, Señor. La que sacia, la que llena nuestra vida, Señor, la que nos conforta, Padre bendito. Gracias te damos, Señor de los cielos. Gracias, Padre, por este instrumento, Señor, que está en tus manos. Hazle sombra con tu Espíritu Santo, Señor de los cielos, y que cada palabra tuya, Señor, sacie nuestro corazón, mi Dios eterno. Y cuando sabemos, oh Padre Celestial, que harás más, te damos gracias por Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Puedo ocupar su lugar, hermanos? Y pues estamos estudiando esto, hermanos, de la santificación, y estamos en esta santificación progresiva. ¿Y por qué es progresiva? ¿Por qué decimos esto? Porque, hermanos, es lo que cada uno de nosotros debe de estar haciendo, santificándose día a día. Y que todo cristiano que se preocupa por su estado de su alma, hermanos, si usted es cristiano y se preocupa en realidad por el estado de su alma, tiene que tomar en cuenta esta doctrina de la santificación. Y a veces yo comentaba, hermanos, que hablar de la doctrina de la santificación a muchos no gusta. Pero esto es muy importante para nosotros, hermanos, como cristianos. Porque si nosotros no tenemos una vida en santificación, hermanos, ¿de qué enseñaremos? ¿De qué hablaremos? La santificación, hermanos, es importante porque es una obra que hace Dios en el creyente. Y que cada uno debe de examinarse si el Señor ya ha hecho esa obra en mi vida. Porque la santificación es una obra que Dios hace en el creyente, por el medio del cual restablece la imagen de Dios en nosotros, que fue perdida por Adán. Ahora, hermanos, esta obra nos capacita para luchar con el pecado que mora en nosotros. Y por eso es que hoy vamos a ver, hermanos, cómo mortificar el pecado. ¿Cómo mortifico el pecado? Porque a veces se está en eso que no puedo, no venzo, y el pecado está sobre mí. Recordemos, hermanos, esto en cuanto a la mortificación del pecado. Decíamos que
¿Quiénes pueden hacer esto? ¿Toda la gente? No, solo los creyentes pueden hacerlo. Y que todo creyente, hermanos, si usted es un creyente, debe de hacerlo. Debe de hacerlo. Todo el cristiano que mortifica el pecado, hermanos, ¿qué está hablando de él? Pues que él es un cristiano. Él es un cristiano. En Romanos 8:13 leímos, dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos también, hermanos, en este texto que esto no es algo natural. No es algo natural, sino que es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Qué importante es esto, que el Espíritu Santo, hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos. Y podemos preguntarnos, ¿quiénes poseen el Espíritu Santo? ¿Quiénes poseen el Espíritu Santo? Según Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿A qué nos lleva este texto, hermanos? Que los creyentes tienen el Espíritu Santo. Y ellos son los que pueden mortificar el pecado. Y vemos también, hermanos, veíamos en Judas en versículo 19, que dice que estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Y veíamos la vez pasada, hermanos, que cuando dice sensuales, no se refiere en el sentido sexual, sino que en el sentido de que los inconversos, hermanos, se guían por sus deseos, por sus pasiones. No se guían por principios bíblicos. Por eso es que nos dice ahí que estos son los que hacen divisiones, dice, sensuales, no teniendo el Espíritu. Nosotros, hermanos, los que hemos creído en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿El Espíritu cuando se nos selló se fue? No. ¿Hizo morada en quién? En nosotros. Una persona que no tiene principios cristianos, hermanos, él puede pecar y puede hacer lo que quiera. Y dice: yo no le hago daño a nadie. ¿A quién le hago daño? Hermanos, pero un cristiano no. El cristiano, hermanos, él tiene que consultar a los principios que Dios ha dado. Tenemos que consultar en esos principios que Dios nos ha dado en su palabra. No podemos decir: pues yo peco, yo no le hago daño a nadie. No, hermano. Nosotros tenemos principios bíblicos. Y ahí en Colosenses 3:17, hermanos, dice: y todo lo que hacéis. Si vemos ahí en la palabra de Dios y si vamos a detalles, hermanos, dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis. Cuando dice todo, hermanos, ¿qué es? Todo. O sea, todo sin excepción. Todo lo que usted como cristiano hace, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. Miren, hermanos, aquí nosotros tenemos principios bíblicos para saber a la hora de decidir si un deseo, hermanos, o una diversión es lícita. Podrá usted preguntarse: ¿cómo sé que esto que voy a hacer es lícito? Tiene principios bíblicos. ¿Cómo sé? Hermanos, por eso ahí lo que leímos: todo lo que hacéis, dice, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por él. ¿Dónde están aquí los principios? Usted cuando tenga que hacer algo, hermanos, a la hora de decidir algo, usted tiene que preguntarse: ¿lo que voy a hacer, lo puedo hacer en el nombre de Cristo? Cualquier cosa que vaya a hacer usted, ¿lo puedo hacer en el nombre de Cristo? Ahora, lo que voy a hacer, ¿puedo darle gracias a Dios el Padre por lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que usted hace?
Y eso que usted está haciendo, ¿le puede dar gracias a Dios el Padre por lo que está haciendo? Como se está conduciendo, y usted puede decir, pues como me conduzco, yo puedo darle gloria a Dios el Padre. Ahí dice, todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Lo que usted está haciendo, ¿lo está haciendo en el nombre del Señor Jesús? Y lo que hace, puede decirle al Padre, gracias Padre, porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo y puedo darte las gracias por esta que estoy haciendo. Sí me doy a entender, hermano. Es como si dijera yo, pues hoy mentí, gracias Señor porque hoy dije una mentira, por ejemplo. ¿Se puede? Si usted no puede dar gracias, entonces tiene que tener cuidado. Cuando usted quiere hacer algo por diversión, hermanos, o no sé, puede hacerlo, hermanos, preguntarse si lo puedo hacer en el nombre de Cristo, si puedo darle gracias al Señor o no. Entonces ese deseo, hermanos, se dará cuenta si es lícito o no es lícito, si usted se debe de abstener. Es por eso, hermanos, que yo les comentaba que esto es para los creyentes. Solo los creyentes se guían por principios bíblicos. ¿Un inconverso podrá vivir bajo este principio? No podrá vivirlo. ¿Cómo mortificar el pecado? ¿Cómo voy a hacer morir el pecado? ¿Sabe cómo? Primero, hermanos, debemos trabajar en fortalecer nuestra fe. Eso es importante, fortalecer nuestra fe. Si usted quiere hacer morir el pecado, hermanos, en usted, tiene que trabajar y fortalecer su fe. Alguien comentaba, hermanos, y dice que es la carencia de fe. Es la carencia de fe lo que hace a los hombres mundanos. Es la carencia de fe. No ven más allá de esta vida presente. No pueden mirar más allá. Y es que el pecado, hermanos, tiene como fuente, y todo pecado, si usted quiere buscar la guía del pecado, su raíz, hermano, todo el pecado tiene como fuente la incredulidad. Esa es su fuente, la incredulidad. San Juan, hermanos, 1 de Juan 5:4 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Se da cuenta? La fe, dice, vence al mundo. Podemos ver, hermanos, que es un escudo. Y en Efesios también podemos encontrar, en Efesios 6:16, que dice que sobre todo, dice, tomando el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es como ¿qué, hermanos? Un escudo. La fe es como un escudo. Tenemos que trabajar en fortalecer nuestra fe, hermanos, porque la fe dice que es como un escudo. Ahora, la palabra escudo que se usa ahí, hermanos, en griego, es muy similar a la palabra puerta en griego. Son similares. ¿Por qué? Porque el escudo, hermanos, que usaban los romanos en la guerra eran unos escudos del tamaño de una puerta. Ahora, del tamaño de una puerta, hermanos, ¿qué hacía eso? ¿Cuánto cubría? Todo. Cubría completamente al soldado. Entonces, hermanos, el apóstol usa esto para enseñarnos que si nosotros tenemos este escudo, nosotros apagaremos, dice, todos los dardos del fuego del maligno. Hermanos, es la carencia de fe lo que hace a los hombres mundanos. Podemos ver, hermanos, a Eva. ¿Qué pasó con Eva, hermanos? Satanás le metió duda en su corazón, en el corazón de Eva. ¿Y qué le dijo? Con que Dios te dijo que no comieras del árbol. No. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Casi ¿sabes por qué te lo dijo Eva? Él no quiere que tú te diviertas. Dios te mintió.
Porque te digo que si comieres de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Y no es verdad, tú vas a morir. Él miente. Y cuando Eva, hermanos, le creyó, cuando vio el árbol, dice en Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Si usted pone atención, hermanos, no había visto el árbol en sí de esa forma. Ella vio el árbol de ese modo, hermanos. Vio el árbol y de ese modo la semilla de la duda fue sembrada en su corazón. Si queremos realmente mortificar el pecado, tenemos que fortalecer nuestra fe. Una fe firme, una fe fuerte. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo fortalece la fe el cristiano? Hermanos, escudriñando las Escrituras. Escudriñe cada día para conocer más cada día a Dios. De verdad, hermanos, que es triste que el cristiano tenga carencia en este sentido hermanos, de no leer la palabra de Dios. Para que su fe se fortalezca, tiene que escudriñar las Escrituras. Cada día. Y va a encontrar ahí sus promesas. Porque Romanos 10:17 dice, hermanos, luego la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿Se da cuenta? Luego la fe es por el oír. Pero, hermanos, no es oír cualquier cosa. Es el oír por la palabra de Dios. Es por medio de la palabra, hermanos, que Dios implanta la fe en mi corazón. Si usted no lee la palabra, ¿cómo va a implantar fe Dios en su corazón? Es por medio, hermanos, de su palabra. ¿Quién, hermanos, quiere fortalecer usted su fe? ¿Qué tiene que hacer? Hermanos, también tiene que, pues, ejercitar. Para fortalecer, hermanos, digamos, para fortalecer los músculos, una persona que quiera hacerse fuerte, quiere tener unos conejos más grandes, o no sé, quiera fortalecer su cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Se acuesta y de noche al otro día, hermanos, ya amaneció con unos músculos ahí en su cuerpo. No, es algo muy lógico. ¿Qué tiene que hacer? Ejercicio. Tiene que ejercitarse, hermano. De la misma forma. Muchos tienen una fe débil. Débil, ¿por qué, hermanos? Porque no la ejercitan. No la ejercitan, hermanos. Los creyentes tristemente se guían más, ¿qué podemos decir? Por la información que les provee sus sentidos. Se guían por esa información. No, yo lo que veo, eso creo. Por esa información que provee sus sentidos, hermano. Y no por la información que proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios. La fe, hermanos, la fe y los sentidos ¿van por el mismo camino? No, la fe y los sentidos, hermanos, son opuestos. ¿Por qué digo esto? Porque 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos. Si hubiera sido similar, diría, por fe andamos y por vista. Pero ¿cómo dice el texto? Por fe andamos, no por vista. San Pablo entonces nos dice que son dos cosas, hermanos, distintas. O caminamos por la vista, o caminamos ¿por qué? Por la fe. Vemos entonces que los sentidos, hermanos, los sentidos y la fe son antagónicos. Tanto la fe como los sentidos, hermanos, nos proporcionan información diferente de lo que nos rodea, ¿o no es así?
Sí. La Biblia le puede proporcionar alguna información de lo que lo está rodeando. Su sentido le puede proporcionar otra. Pero nosotros, ¿por cuál nos tenemos que guiar? Cuando tomemos, hermanos, una decisión, no nos guiemos por nuestro sentido, sino por lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, hermanos, cuando tenemos que cumplir un deber que no es agradable o no parece lógico, hermanos, pero Dios nos dice a veces, hazlo. ¿Qué quiero dar a entender esto, hermanos? Miren, bueno, para aclararlo, tenemos a San Pedro, hermanos. Cuando él había ido a pescar y Jesús se le acerca y ¿qué le dice el Señor Jesús? Pues que echara la red. ¿Y qué contestó Pedro? Sí, te lo he hecho. No, hermanos, San Pedro y yo ya llevo mucho aquí y no hemos sacado nada. ¿Qué le dice el Señor? Echa la red. Podemos entender ahí, hermanos, que la lógica de Pedro, podría decir, mi lógica de pescador, dice que aquí no hay ¿qué? No hay peces. Y estaba mintiendo. Esa es su lógica, es mi lógica. Ya metí la red y no hay peces, es mi lógica. ¿Cómo tú quieres que ahora yo aviente la red? ¿Cómo? Por eso es que estoy diciendo esto de los sentidos, hermano. Si hubiera sido usted, ¿lo hubiera aventado? Ya la aventé como ¿cuántas veces y no hay nada? Y que le diga al Señor, no, pues avienta la red. Por lógica no hay nada. Esa es mi lógica de pescador, hermanos. Pero Él dijo en tu nombre, un acto de fe. ¿Se da cuenta que no van en el mismo camino? Cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, en esos deberes que no parecen tener lógica o sentido, estamos fortaleciendo la fe. Sí, hermanos. Porque a veces el mundo le presenta otra cosa y uno dice, no, yo en esta situación estoy acabado. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Y es por eso, hermanos, que tenemos que ver ahí. Otra forma que Dios permite, hermanos, que fortalezcamos nuestra fe es por medio de las aflicciones. Podemos encontrar en el Salmo 56:3, hermanos, decía, en el día que temo, yo en ti confío, decía el salmista. ¿Qué estaba diciendo, hermanos? Él decía, Señor, yo no soy un superhombre. No soy un superhombre. Y es que, hermanos, hay días que el temor nos invade, ¿o no es cierto? A mí me ha llegado a invadir el temor. Y a mí me ha llegado momentos que dice uno, oh Dios, ¿qué está pasando? Pero el salmista, hermanos, David decía que en medio del temor, hermanos, pues él ejercitaba la fe. Por eso dice, el día de que temo, ¿qué hacía? Yo confío en ti. Porque usted está viendo una situación diferente, pero yo confío en Dios, quien me está mostrando algo diferente. Otra forma que Dios permite, hermanos, para fortalecer nuestra fe es en medio de las tentaciones. Cada vez que decimos creerle a Dios, hermanos, y no al engaño del pecado, estamos fortaleciendo la fe. Estamos fortaleciendo la fe. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? En fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Para entonces, hermanos, para mortificar el pecado, otro punto, hermanos, tiene que llenar su conciencia y espero darme a explicar en este punto y no dejarlos con este sentido de pesar. Pero, hermanos, conforme vamos a la palabra de Dios, para mortificar el pecado, tiene que tener su conciencia el sentido de culpa. Pero no se puede quedar ahí.
Piense lo que el pecado, hermanos, acarreará a su vida. Una persona que no reflexiona en su vida espiritual, que no reflexiona, hermanos, no podrá tener una conciencia sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Pues que se la pasa todo el día en otras cosas y no se pone a pensar de la gravedad del pecado. El pecado tratará de convencer, hermanos, que el asunto no es tan grave. Hay hermanos que tienen, ¿qué pasa, hermano? Porque el pecado viene a tu vida. Dice, hay hermanos que tienen pecados, ¿qué? Peores. Hay hermanos que tienen pecados peores que el tuyo. Ay, no es gran cosa. Y el sentido de culpa, hermano, no está. Y esto hace el pecado para usted, hermanos. Eso, que no sienta culpa. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, viene a oscurecer el entendimiento de las personas. Oscurecen su entendimiento para que no vean qué tan grande es su pecado. No lo contemplan así. Y al contrario, les dicen, tu pecado no es tan malo. Tu pecado no es tan grave. ¿Sabes cuántos viven así? Y eso viene a calmar el sentido de culpa. Entonces, ¿no está tan malo lo que hice? No, todos lo hacen. Hermanos, meditemos en las verdades que menciona la Biblia sobre el pecado. Vemos lo grave que es el pecado desde la posición, hermanos, de gracia en la que nos encontramos ahora. Desde ahí tenemos que verlo. Porque, hermanos, no se ve igual forma tu pecado ahora que eres una nueva criatura que la de un inconverso. ¿O se ve igual? Un inconverso puede decir, no, yo hice esto, pero la verdad no, yo no le veo maldad. Pero usted como cristiano dice, no, sí tiene maldad. Alguien dijo, trae tu pecado al evangelio, trae tu pecado al evangelio, no para buscar alivio, sino más convicción de culpa, y mira aquel a quien has traspasado. Y dile a tu alma, ¿qué he hecho? Esto es lo que le devuelvo al Padre por su amor, al Hijo por su sangre y al Espíritu por su gracia. ¿Es así como yo compenso al Señor? Y verá, hermanos, cómo su sentido de culpa brotará de usted y vendrá en arrepentimiento. Y es que, hermanos, los psicólogos modernos buscan quitar el sentido de culpa en el ser humano. Buscan quitar el sentido de culpa en el ser humano. Tú no tienes culpa. Ese no es en sí no es tu problema. La culpa lo tiene la sociedad. La culpa lo tienen tus padres. La culpa lo tiene la persona que te hizo daño. Hermanos, tiene que tener sentido de culpa. Y es que la culpa, hermanos, es un dolor del alma que busca un remedio. La culpa, hermanos, es un dolor del alma que busca un remedio. Y no es que se quede con la culpa, no. Está buscando un remedio. Podemos verlo así, hermanos. Mira, hay enfermedades en el cuerpo del ser humano que no presentan dolor. Hermanos, no hay dolor, no hay síntomas hasta que la enfermedad ya está avanzado. Y si esa enfermedad, hermanos, no presenta dolor ni síntomas, le pregunto, ¿es bueno? Pero cuando usted siente el dolor, síntoma, ¿qué hace? Luego atenderse. ¿O no es así? Lo mismo pasa con el pecado. El sentido de culpa, hermanos,
nos lleva al arrepentimiento, en el que el alma, hermano, está buscando un remedio para ello. Y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que qué bueno es el dolor, porque eso me indica que algo está pasando en mi cuerpo. Y en cuestión de enfermedad lo trato. Lo mismo es, hermanos, con el pecado. Si hay sentido de culpa, entonces eso me hace ver algo está pasando conmigo y con Dios. ¿Qué está mal? Y busco solucionarlo. Cuando, hermanos, mi alma anda algo mal, el Espíritu de Dios usa nuestras conciencias para mandarnos una señal de dolor. Y qué bueno es eso, hermanos, porque sin esa señal de dolor no podríamos ir a Cristo. No podríamos ir a Cristo a buscar, hermanos, arrepentimiento. Alguien que no siente culpa por su pecado, ¿vendrá aquí a Cristo? Por lógica no vendría. ¿Por qué? Él no cometió nada. Él no hizo nada malo. ¿A qué vendría Cristo? Tenemos, por ejemplo, hermanos, a la mujer samaritana. Usted se sabe esa parte de la Biblia. Y Cristo buscó que ella tuviera en sentido de culpa, hermanos, para que pudiera ir al Salvador y buscar su alivio. El Señor Jesús confrontó a aquella mujer, pero, hermanos, no para destruirlo, no para decir, mira, tú estás así, ahora sí, carga con eso y vete. No. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Tengo que ver entonces, hermanos, el pecado como un peligro para poder huir. Si usted no ve, hermanos, eso es un problema, porque los peligros del pecado, hermanos, endurecen el corazón. Hebreos 3, 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Cuando la Biblia usa aquí, hermanos, la palabra mirad, nos está diciendo, pues pongan mucha atención, estén alertas. Porque, hermanos, porque el pecado endurece el corazón y busca apartarnos de Dios. Por eso dice que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Veíamos que el pecado nunca nos dirá a dónde nos quiere llevar, pero sabemos que el pecado nos lleva a lo peor. Nos lleva a lo peor, hermanos. Cuando vivimos, hermanos, o más bien cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, y usted que está escuchando hoy la palabra de Dios, y esto, hermanos, hoy, otro día, no sé, hermanos, pero cuando usted escucha la palabra de Dios, pero esto afecta muy poco su corazón. Esto quiere decir que el corazón está en un cierto grado ya de dureza. La dureza, hermanos, tenemos que verlo, esta dureza del corazón tenemos que verlo, que, hermano, no lo podemos relacionar con el lloro. No lo podemos relacionar. Alguien puede llorar por escuchar una predicación y ser, ¿qué? Duro de corazón. Y alguien puede nunca llorar, hermanos, en un sermón y no ser duro de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios busca llevarnos a la obediencia, no a llorar. Yo no estoy diciendo que entonces ya no voy a llorar. No, hermanos, yo no digo eso, sino que el fin y el propósito de la palabra de Dios es que busca llevarnos a la obediencia, hermanos. Entonces, al exponerme, hermanos, a la palabra de Dios, esto lleva a exponerme, hermanos, el pecado que hay en mí. Y si no viene, hermanos, en arrepentimiento, hermanos, es porque empieza a haber un grado de dureza en su alma.
sabemos que los verdaderos creyentes van a estar perseverando en pos de la santidad. Van a perseverar. El pecado entonces, hermanos, pues endurece el corazón. El pecado no mortificado trae corrección temporal de Dios. Trae corrección, hermanos. Miren, Salmo 89, 30 al 34 dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y hermanos, tenemos el ejemplo del rey David. Él perdió un hijo. ¿Su corrección fue algo suave? No, su corrección fue dura, hermano. Imagínense, Absalón, su hijo, lo perseguía. ¿Para qué? ¿Para felicitarlo? No, lo quería matar. Y vemos, hermanos, que él se expresa en el Salmo 32, en el 2 y más adelante ahí en el 3. Mientras callé, dice: envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice. Volvióse mi verdor en sequedad de hastío. La disciplina de Dios, hermanos, nos lleva a la santidad. Pregunto, hermanos, ¿es buena la disciplina? ¿Es buena la disciplina? Y con esto, hermano, no quiero decir que Dios castiga todos los pecados de ese modo. No quiero decir, no los llevo hacia allá, que todos los pecados son castigados así, de ese modo. No. Algunas veces, hermano, nos reprende con una mirada de amor. ¿Y saben como quién? Como San Pedro, hermanos. Cuando él le dijo: tú me vas a negar 3 veces. Y hermanos, al llegar a la tercera vez, Pedro salió y lloró amargamente. Y Cristo, hermanos, no lo miró con ira. No creo que lo haya mirado con ira a San Pedro. Más bien fue una mirada de amor hacia él, hermanos. Y que esto lo llevó a él, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Él es soberano, hermanos. Nuestro Dios es soberano y Él puede aplicar su vara muy fuerte si así Él lo ve conveniente. O puede reprendernos con una mirada de amor. Si, hermanos, si a alguien le llega a pasar esto y por medio del Espíritu Santo llega a su mente que es por haber faltado a Dios, pues entonces dirá como el salmista: mientras callé envejeciéronme mis huesos, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si alguien, hermanos, o más bien de aquí, no teme esas cosas, si alguien no teme esto, hermanos, es que su corazón se está endureciendo. El pecado, hermanos, viene a hacer perder la paz y el vigor espiritual. Eso es lo que hace el pecado. Viene a quitar esa paz y ese vigor espiritual que usted goza. Lo que realmente, hermanos, como cristianos disfrutamos es eso, es tener paz y caminar con Dios. Es lo único. ¿O no lo hace feliz eso? El tener paz y caminar con Dios, hermanos, de verdad es muy hermoso. Usted que puede ver, hermanos, en la vida de un creyente, hermanos, pues lo que se puede ver ahí es gozo, pero qué gozo es en sentir en nosotros, ver en el rostro de Dios una sonrisa mirándonos. Pero qué triste, hermanos, que el rostro de Dios sea parte de nosotros. Tenga cuidado. Oseas en 5:15 dice: andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. Hermanos, y es que para un creyente que ha disfrutado esa comunión con Dios, que tiene esa relación especial con Dios,
que día a día está con Él, habla con Él, hermanos, su compañía, es el todo para su vida. No es, hermanos, no existe algo más terrible, déjeme decirle, que Él esconda su rostro de usted. Si no lo ha experimentado, yo no se lo deseo que lo experimente. Que diga, Señor, esconde tu rostro de mí el día de mañana. No. Tiene que ver, hermanos, el peligro que el pecado acarrea. Medite esto en su alma y que, hermano, hasta que usted llegue a temblar dentro de usted, fallarle al Dios que es santo, santo, santo. ¿Qué cosas tan mal, hermano? De verdad, qué cosa tan horrible podríamos decir que el pecado hace. ¿Sabe algo más que hace? Y esto de verdad viene, no sé a usted, pero a mi alma, hermanos, lo pone alerta, porque el pecado contrista ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No, una fuerza, no, hermanos. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados por el día de la redención. ¿Se da cuenta que esto no es menor? El pecado, hermanos, llega a contristar a la tercera persona de la Trinidad, que está haciendo morada en usted. ¿Se da cuenta la gravedad de eso? Estoy pecando, no hay problema. El Espíritu Santo se va a contristar. No pasa nada. No. Contristar al Consolador, contristar al que nos abrió los ojos, al que nos alienta, al que nos fortalece. El pecado lo lleva a pensar, hermanos, que el evangelio es un fraude. El pecado lo lleva a pensar que el evangelio es un fraude, y esto lo llevará, hermanos, nuevamente a revolcarse en el lodo, de donde ya el Señor nos sacó. Alguien dijo, hermanos, que pecar para un creyente es arrepentirse de haberse arrepentido. Es arrepentirse de haberse arrepentido. El pecado viene a deshonrar a nuestro Señor Jesucristo. Viene, hermanos, a debilitar nuestra utilidad incluso para el Señor. Incluso Él le decía a Timoteo, huye también de los deseos juveniles. Porque todo creyente, hermanos, tiene deseo de ser útil en el reino de Dios. Pero el pecado no te deja ser útil. No te deja ser útil. El pecado te va a alejar de Dios, y esto es grave. Si usted no mira al pecado como un peligro lleno de maldad, hermanos, usted no le va a dar muerte a eso. Los invito a estar de pie, hermanos. Considere esto. Debe de trabajar en fortalecer su fe. Si al tratar esto del pecado, hermanos, si al tratar esto del pecado lo hace sentir mal, lo hace sentir incómodo, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por ello, hermanos, porque eso es un síntoma de que el pecado no lo ha endurecido completamente. Entonces Dios, hermanos, está actuando en su vida. De verdad, Dios está actuando en su vida. Mientras haya sentido culpa, hermanos, hay lugar para el arrepentimiento. No se vaya con esa culpa. No se puede ir así. Hay lugar para el arrepentimiento y hay solución en Cristo. Si el Espíritu de Dios le ha redarguido, hermanos, es porque Dios le ama. No te redarguye para la desesperación. No te redarguye para que tú te desesperes y salgas y vivas así, todo angustiado. No, sino para que vengas a Él. Si alguien no sabía lo que el pecado hacía, hoy se da cuenta, y dele gracias a Dios. Porque Dios, hermanos, primero hiere. Dios primero hiere para venir con el remedio. ¿Y cuál es el remedio? Es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es Jesucristo. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de ti. Como cristianos, Señor, queremos vivir en santidad, Padre. Ayúdanos a entender esto, Señor, que tú nos llamaste a santidad.
Si esto llega a incomodarnos, Padre, es porque todavía, Señor, nuestro corazón no se ha endurecido, Padre. Nuestro corazón te necesita, Padre mío. Que cada uno pueda ver su vida, Señor. Que pueda entender y comprender, Padre, el propósito del cual tú lo has salvado, Señor. El día que se les predicó tu palabra, que se les habló de tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que pasó hasta el día de hoy, Señor? Para que así ellos también, cuando hablen de tu palabra, ellos puedan saber qué está pasando y qué va a pasar en sus vidas. Ahora como creyentes, Señor, que cada uno de nosotros, que nos llegue a incomodar, sí, Padre, sí llega a incomodar, Señor. Te hemos fallado, hemos pecado, pero ese sentido de culpa, Padre, nos trae al arrepentimiento delante de ti. No nos vamos a ir, Señor, así como, Padre, con esa culpa para que nos esté martirizando, a caer en desesperación. No, es para traernos delante de tu presencia y reconocernos, Señor, que le hemos fallado al Dios santo que eres tú, santo, santo. No permitas que nuestro corazón se endurezca y volvamos a revolcarnos en el lodo, Padre. Señor, el pecado es malo, Padre. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda nuestra vida, nuestro corazón eterno, Dios. Todo esto lo hacemos en dependencia de tu Espíritu. Que el Espíritu Santo siga obrando en la vida de cada uno. No podemos sin el Espíritu Santo en nuestra vida, Padre. No lo podemos hacer, Señor. Somos débiles, Padre eterno. Pero ayúdanos, Señor eterno, porque no queremos, Señor eterno, que el Espíritu Santo, Señor, venga a ser, Señor eterno, a no obrar ya en nuestra vida. Ayúdanos. Obra tú en la vida de cada uno de tus hijos que han venido a escuchar tu palabra. Tú les has hablado, Señor. Tú eres el único que sabe hacer las cosas en cada corazón. Llévanos con bendición a nuestro hogar y así, Señor, poder estar el día de mañana para darte gloria, honra y alabanza, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en manos en libertad de darle gracias a Dios, así como despedirse de uno de los otros. Que Dios les bendiga, que Dios sea en gran manera con cada uno de ustedes, y nos vemos el día de mañana, primero Dios, luchando con esto, hermanos, de estar en la casa de Dios. Es cierto, luchamos con nuestra carne, pero aquí vamos a estar, hermanos, primero Dios, el mañana, el jueves y el viernes, grupos doctrinales con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Está el botecito allá atrás para que puedan acercarse con nuestra hermana. Dios les bendiga, hermano.